Hola, buenas. Vengo con este vídeo en el que vamos a hablar de una nueva expansión de Carcassonne y en este caso vamos a hablar de una novedad, puesto que Devir acaba de sacar en nuestro país esta mini expansión llamada Las Apuestas, que es una mini expansión que ya lleva bastante tiempo editada en Alemania, pero que sale, como digo, ahora aquí en España de la mano de Devir. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo, le echamos un vistazo y vemos cómo se juega y cómo se puede integrar esta mini expansión dentro del juego base de Carcassonne. Esta expansión trae 10 nuevas losetas, que son losetas con la casa de apuestas. La casa de apuestas, pues, es esta especie de tenderete que se ve aquí con una pequeña placita. Además de estas 10 nuevas losetas, tendremos 36 fichas de apuesta. Serán 6 fichas en 6 colores diferentes. Yo aquí he escogido el verde, el amarillo y el azul, ya que el ejemplo para explicar cómo se juega esta expansión lo voy a hacer con estos 3 colores. Es muy importante que nos fijemos en qué elementos aparecen en cada una de las losetas de las casas de apuestas. Porque, por ejemplo, en esta primera vemos que además de la casa de apuestas aparece ciudad y aparece camino. Eso quiere decir que esta casa de apuestas va a afectar a esta ciudad, a esta otra ciudad, en caso de que sean diferentes, y también a este camino. Esta casa de apuestas de aquí, pues afectará a estos dos caminos y a esa ciudad. Si solamente apareciera, por ejemplo, como aquí, caminos, pues afectará a esos dos caminos. O en este caso, la casa de apuestas afectará al monasterio y también a cada uno de estos 3 caminos. Vamos a ver un ejemplo de juego para explicar mejor cómo funciona esta expansión. Bueno, pues como decía, en este ejemplo de partida voy a hacerlo con 3 jugadores, el verde, el amarillo y el azul. Por tanto, lo que tenemos que hacer es a cada jugador darle las fichas de apuesta de su color. Aquí tiene el verde las suyas, aquí tiene las suyas el amarillo y aquí las tiene el azul. Las fichas tienen que estar siempre boca abajo. ¿Por qué? Porque nuestros rivales, nuestros contrincantes o compañeros de juego no pueden ver qué fichas hemos usado o qué fichas nos quedan por usar. Por tanto, siempre las tendremos boca abajo, aunque nosotros evidentemente podremos consultar en cualquier momento, sin que lo vean los compañeros, de qué fichas disponemos. Bueno, y ahora vamos a ver cómo funcionaría la expansión. Como también decíamos antes, tenemos que mezclar las 10 losetas de esta expansión de las apuestas con el juego base. De momento esta es la disposición que tenemos, el juego acaba de comenzar y el siguiente jugador, que puede ser el verde por ejemplo, saca una nueva loseta. Esta loseta tiene una casa de apuestas, entonces lo que tiene que hacer es seguir siempre el orden normal en un juego de Carcassonne, es decir, en primer lugar coloca la loseta, en segundo lugar, si lo desea, puede colocar un seguidor. En este caso podría colocar un seguidor aquí o colocarlo en el camino. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo. Después provocamos la puntuación. En este caso no se ha cerrado ningún camino, ninguna ciudad, por tanto no hay ninguna puntuación que provocar. Y ahora lo que sí que tenemos que hacer es resolver el tema de la casa de apuestas. ¿Cómo se hace? Bien, cada jugador, no solamente el que ha puesto la loseta, sino todos los jugadores, en este caso los 3 jugadores, tienen que elegir una ficha de apuestas y colocarla sobre la casa de apuestas. ¿Y en qué consiste? ¿Qué tienen que hacer exactamente? Como podéis observar, estas fichas de apuesta, la mayoría de ellas tienen 2 números. Hay alguna, como esta por ejemplo, que solamente tiene un número. Bueno, vamos a verlas un poco para que veáis lo que hay que hacer. Puesto que la casa de apuestas afecta a estas 2 ciudades y a este camino, lo que nosotros tenemos que hacer es apostar, intentar adelantarnos e intentar adivinar con cuántas losetas se acabará cerrando esta ciudad o esta ciudad o este camino, lo primero que se cierre. Entonces, si yo, por ejemplo, que soy el jugador verde, considero que se pueden cerrar, pues no sé, es que es muy difícil de adivinar, evidentemente, se trata de eso, de apostar, pero vamos a suponer que yo decido que va a cerrarse alguna de estas ciudades o el camino con 3 o con 6 losetas. Entonces pondría esta ficha. Siempre recordemos sin que los compañeros lo vean, porque las fichas están boca abajo. Después el otro jugador tiene que hacer lo mismo, considera que se va a cerrar también, como él no sabe lo que ha puesto el otro, bueno, pues este también va a poner 3, 6, coincide, y este pues decide que va a ser 5, 8 o más de 8, ¿de acuerdo? Y se dejan ahí. Cuando salen 2 números,
por ejemplo 3, 5, pues acertará si se cierra finalmente con 3 losetas o con 5 losetas. En este caso acertará si se cierra con 2 o con 6. Cuando aparece 8 más o 7 más, quiere decir que se cerrará en este caso con 5 o con 8 o más de 8, y esta pues acertará si se cierra con 4 o se cierra con 7 o más de 7. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se puntúa? Bueno, pues si apostó 3 y finalmente se cierra con 3, 3 puntos. Si se cierra con 5 y apostó 5, pues 5 puntos. En esta, por ejemplo, si se cierra con 5, se llevará 5 puntos. Si se cierra con 8, se llevará 8 puntos. Si se cierra con más de 8, también acertará, porque recordemos que es 8 o más. Sin embargo, el máximo de puntos que se llevará será 8. Pasa lo mismo con esta. Esta dice 7 más, pero si finalmente se cerrara la ciudad o se cerrara el camino, vamos a suponer, con 9 losetas, se llevaría los puntos, porque ha puesto 7 o más, pero el máximo que se va a llevar siempre es de 7 en este caso, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esta otra especial que solamente tiene un número. Como solamente tiene un número, pues digamos que tiene menos posibilidades de acertar. Pero en caso de que acierte, en vez de llevarse 4 puntos, se lleva 8. Y así es como funcionan estas fichas de apuestas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a adelantar un poquito más el juego y vamos a cerrar una ciudad y a resolver quién ha acertado. Por ejemplo, vamos a suponer que finalmente esta ciudad se cierra aquí. Otro jugador pone aquí una loseta, o el jugador verde. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues el jugador verde en este caso, como ha cerrado la ciudad, lo primero es que se puntúa de manera natural. Se llevaría 2, 4, 6 y por el escudo se llevaría 8 puntos. Y ahora que ya hemos puntuado la ciudad, vamos a resolver las apuestas. ¿Cuántas losetas finalmente ha tenido esta ciudad? Pues ha tenido 1, 2 y 3 losetas. Vamos a ver quién ha acertado. Este jugador puso que se cerraba con 5 o con 8 o más, por tanto el azul no se lleva ningún punto. El amarillo puso que se cerraba con 3 o con 6, pues ha acertado, porque se ha cerrado con 3, se lleva 3 puntos. Y el verde también puso 3 o 6, pues ha acertado, se lleva 3 puntos más, además de los que se ha llevado por cerrar la ciudad. Y en el momento en el que ya se resuelve la apuesta, se retiran las fichas y se vuelven a colocar boca abajo. Si en vez de esta ciudad se hubiese cerrado primero esta otra ciudad a la que también le afectaba la casa de apuestas porque estaba también en esta loseta, bueno, pues tendríamos que haber comprobado las apuestas conforme a esta ciudad, y habrían acertado los que hubiesen dicho que se cerraba con dos losetas. Y si hubiese sido el camino, que también le afecta, pues igual, miraríamos las fichas de apuesta y compararíamos con el camino. Vamos a ver ahora algún caso especial que podría ocurrir. Por ejemplo, el jugador verde coloca esta loseta que tiene una casa de apuestas. Entonces, lo primero, coloca la loseta. En segundo lugar, si lo desea, coloca un seguidor. Y si hay que provocar una puntuación, que no es el caso, pues se haría. Ahora, lo que tenemos que hacer es apostar. Vamos a apostar a ver con cuántas losetas se va a cerrar una ciudad o un camino a los que afecta esta casa de apuestas. Bueno, pues se hacen las apuestas a escondidas, el verde apuesta a esto, el amarillo apuesta a esto y el azul apuesta esto. Bien, seguimos. Ahora otro jugador saca una loseta, por ejemplo el amarillo saca esta loseta y también tiene una casa de apuestas. Bueno, lo primero que hacemos como siempre es que colocamos la loseta. Vamos a bajar un poquito para que se vea bien. A continuación coloca un seguidor, lo coloca en este camino y como tiene una casa de apuestas, pues tenemos que apostar. Entonces, bueno, pues el amarillo apuesta, el azul también apuesta y el verde pues apuesta esto. Bien, y ahora sería el turno de otro jugador que saca una loseta y, por ejemplo, esta y decide colocarla aquí. Bien, ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos cerrado una ciudad. Lo primero que tenemos que hacer es ver quién se lleva los puntos de la ciudad, como siempre. En este caso el verde, que tenía 2 seguidores, pues se los lleva él claramente. Entonces sería 1, 2, 3, 4 por 2, 8, más el escudo. Se lleva 10 puntos el jugador verde, que los suma en el marcador. Y ahora ya tenemos que resolver las apuestas. Como había 2 casas de apuestas que afectan a esta ciudad que se acaba de cerrar, pues lo que tenemos que hacer es simplemente mirar una detrás de otra. Empezamos, por ejemplo, con esta, que fue la primera que se puso. El azul dijo que se cerraba con 5 o con 8 o más losetas. Como se ha cerrado con 4, no se llevaría puntos. El amarillo dijo que con 3 o con 5 tampoco se llevaría puntos. Y el verde dijo que con 5, 8 o más de 8 tampoco se llevaría puntos. Y vamos a ver aquí esta casa de apuestas. Aquí el verde dijo que se cerraba con 4 o con 7 o más.
Por tanto, sí que se lleva puntos, se lleva 4 puntos. El azul dijo que se cerraba con 2 o con 6, no se lleva puntos. Y el amarillo dijo que se cerraba con 5 O con 8 losetas o más. por tanto no se lleva puntos. Si alguno de ellos hubiera puesto esta, que es la especial, y es la del número 4, pues al ser 4 losetas habría acertado, y al ser la especial se habría llevado el doble, se habría llevado 8 puntos. Bueno, ahora vamos a ver otra situación bastante especial, pero que se puede dar durante la partida. Aquí tenemos una casa de apuestas, los jugadores cuando se ha colocado la loseta ya han apostado. Bien, es una casa de apuestas que afecta a este camino, a este otro camino y también a esta ciudad, a lo primero que se cierre. El siguiente jugador coloca esta loseta. ¿Y qué ocurre? Que se cierran al mismo tiempo el camino y la ciudad. En ese caso, ¿a qué afectan las apuestas? ¿Al camino o a la ciudad? Siempre es a lo primero que se cierra. Como se han cerrado los dos al mismo tiempo, el jugador que ha colocado esta loseta tiene que decidir si las apuestas van a afectar al camino o van a afectar a la ciudad. Si tiene buena memoria, pues recordará lo que él apostó. Entonces, por ejemplo, si apostó 5, pues le conviene decir que al camino, porque el camino tiene 5 losetas. Si apostó 4, pues preferirá decir la ciudad, pero posiblemente no se acuerde lo que puso en esa apuesta, aunque bueno, puede consultar siempre su reserva de fichas y a ver si recuerda cuál es la que le falta, y entonces, bueno, pues de esa manera jugar con un poquito de estrategia. Vamos a resolver las apuestas, a ver qué puntos se llevaría cada uno. Bueno, lo primero es que, antes de nada, como hemos cerrado la ciudad, pues el verde se llevaría 2, 4, 6, 8 y 10 y 12 por los escudos, se sumarían a su marcador. El azul, que estaba aquí, pues también se ha cerrado el camino donde estaba, con lo cual se llevará 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y ahora sí resolvemos las apuestas. El jugador que ha puesto la loseta ha decidido que la apuesta va a afectar al camino. Por tanto, como el camino tiene 5 losetas, tiene que acertar con un 5. El de verde dijo que tendría 5 u 8 o más, entonces pues se lleva 5 puntos porque ha acertado. El amarillo dijo que tendría 3 o 5, pues también se lleva 5 puntos porque ha acertado. Y el azul dijo que tendría 5 o tendría 8 o más, entonces pues también, en este caso los tres han acertado al decir que acabaría con 5. Y bueno, pues así básicamente es como funciona esta expansión de las apuestas. Es una expansión que ofrece mucha diversión y que evidentemente también tiene mucho de azar, ya que las puntuaciones pueden variar mucho dependiendo de las apuestas que hayamos hecho. Es muy difícil acertar con las apuestas, entonces bueno, pues aquellos jugadores que les guste tenerlo un poquito todo más controlado, seguramente esta expansión no será para ellos, pero si queremos meterle al juego un poquito más de azar, pues esta expansión es perfecta. Y nada, pues esperemos que The Beer se anime a seguir sacando mini expansiones de este tipo para ir enriqueciendo poco a poco nuestro Carcassonne. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.